Buenas, en este video vamos a explicar ángulo de elevación y ángulo de depresión. Este tipo de materia o esta situación se ve con respecto a la forma en que yo estoy viendo el objeto. En este caso observamos que el ángulo de elevación es si yo vuelco la mirada hacia la parte de arriba, como lo vemos en esta laminita cuando está el ojo viendo a la ave. En esta otra vemos cómo el ángulo de depresión es cuando yo pues mando la mirada hacia abajo, ¿verdad? En este caso viendo al perrito, ¿verdad? Sería esa más o menos la situación. Entonces, uno siempre va a tener una línea de división, que aquí lo vamos a ver. Línea horizontal es la línea, perdón, vamos a tener una línea, digamos, donde estoy viendo hacia el frente, ¿verdad? Y si esa línea horizontal se eleva, entonces hablaríamos de línea visual y hablaríamos de ángulo de elevación. Si esta línea horizontal, repito, se eleva, estaríamos hablando de que esa línea visual se va a hacer un ángulo de elevación, que en este caso en la gráfica lo expresa con el ángulo alfa. Mientras que, viendo aquí en la otra parte el ángulo de depresión, observemos, ¿verdad? La línea horizontal es cuando yo estoy viendo hacia el frente, pero entonces ahora la línea bajó. Eso quiere decir que mi línea visual está eh, formando un ángulo de depresión, que en este caso en la gráfica lo están dibujando con beta. ¿Y para qué me sirven estos ángulos? Bueno, me sirven para poder resolver junto con la trigonometría, me sirven para resolver problemas. ¿Okay? Entonces, algo importante que nos habla esta otra parte es con respecto a que el ángulo beta, si está dado de este modo, y el ángulo alfa está dado de este modo, son congruentes o son iguales. Hay que tenerlo muy presentes, ¿verdad? No estamos hablando de que todos los ángulos van a ser completamente iguales, sino los que están en esta forma, ¿verdad? En esta situación. Por otro lado, aquí ya tenemos un ejemplo donde utilizamos a la trigonometría. Dice, determine el ángulo de elevación, determine el ángulo de elevación al Sol de una persona que mide, vamos a ver por aquí, vamos a ver aquí, esta persona mide 1,73, ¿ok? De estatura y cuya sombra proyecta en ese momento donde el sol la está, digamos que iluminando, la sombra que está proyectando tiene un largo de 130 centímetros. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Es este ángulo. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer. Ya lo vimos en la teoría pasada, en la guía autónoma pasada. Vimos que podemos sacar ese ángulo siempre y cuando tengamos una razón trigonométrica. En este caso, como tenemos 173, que sería el cateto adyacente, el cateto opuesto, disculpen, el cateto opuesto aquí de este ángulo, y 130 el cateto adyacente, entonces utilizaríamos a la tangente. Lo vemos aquí. Estamos utilizando la tangente. Recuerde que para encontrar el ángulo, ocupamos, por supuesto, la calculadora y ocupamos la función shift. Entonces decimos shift tangente, ¿verdad? 1,73 entre 1,30 y nos da aproximadamente un ángulo de 53. Vamos a llamar un segundito a la calculadora para que ustedes lo vean con mayor detalle.
Ok, seguimos en el ejemplo. Llamamos ahí a la calculadora. Y entonces, hagamos paso a paso. Sería shift, tangente, fracción, 173 entre 130 y nos da, perdón, es que no me salió el chip. Vamos de nuevo. No me fijé que no se puso bien el chip. Shift, tangente. Ok, ahora sí. Ahí está, aproximadamente 153 grados el ángulo que nos está dando. Por otro lado, tenemos este otro problema donde nos dice cuál es aproximadamente la altura de un faro ubicado a nivel del mar. Si desde su cima se observa con un ángulo de depresión de 40 grados a un bote que está a 350 metros de distancia en el mismo plano de la base del faro. Entonces, vamos a ver, tenemos el ángulo de depresión. Aquí está el ángulo de depresión. Pero si lo vemos desde este punto, que por así decirlo sería desde el bote, este ángulo de depresión se convierte en este momento, desde el bote se convierte en un ángulo de elevación. Serían lo mismo por lo que dijimos anteriormente. Estamos en dos rectas en dos rectas paralelas y al trazar una recta transversal se forman estos ángulos que serían congruentes. Entonces, podemos verlo también desde este punto, desde este ángulo lo podemos ver. Entonces, al verlo desde este ángulo, vamos a borrar aquí, ponerlo otra vez, vamos a tener a 350 como cateto adyacente y a la altura del faro como cateto opuesto. Entonces, vamos a ponerlo por aquí, cateto opuesto. Y por este otro lado, cateto adyacente. ¿Ok? Cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, tenemos estas dos para que lo tomemos en cuenta. Y entonces, ¿cuál es la función trigonométrica que utiliza el cateto adyacente y el cateto opuesto al mismo tiempo? Pues la tangente, ¿verdad? Entonces, la tangente de 40 sería h, la altura que no sé, entre 350. Y aquí tenemos el desglose o la forma en cómo ya se resolvió. Se manda el 350 a multiplicar con la tangente de 40, que lo tenemos aquí. Y bueno, aquí en el ejemplo se está dando paso a paso, pero recuerden que si yo llamo a la calculadora ya me lo va a dar de una vez, ¿verdad? Yo nada más digo 350 por tangente de 40. Eso es igual a 293,68. Vean que aquí lo están redondeando pues, a 294 metros. Esta es aproximadamente la altura del faro. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Entonces, es utilizar la trigonometría, pero nada más teniendo en cuenta quién sería, si me hablan del ángulo de elevación o el ángulo de depresión. E igual, como vimos en este ejemplo, yo me puedo pasar de un ángulo de depresión, me puedo pasar a un ángulo de elevación, pero eso sí, viéndolo ya desde otra perspectiva, no desde el faro, ¿verdad? No desde el faro. Desde el faro lo estamos viendo en ángulo de depresión, pero si lo vemos desde el barco, lo estaríamos viendo en un ángulo de elevación.
Espero que les pueda servir esta explicación para la resolución de la guía. Bendiciones.